Bien, le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidente Boluarte. Bienvenido. Diego, nuevamente contigo, muchas gracias por la invitación. Vaya semana que han tenido. Sí. ¿Cómo han durísima. Enfrentado estos días y cómo está Dina Boluarte? Bueno, ella está bastante mesurada, está contenta. Voy a hacer uso de la expresión que hoy he observado en ella por la decisión que hoy adoptó el Poder Judicial sobre el rechazo a su impedimento de salida, ¿no? Porque tenía absolutamente todos los condimentos y los insumos para que un juez sin autoridad imponga la decisión, como ha ocurrido en casos anteriores. Presunta organización criminal, lavado de activos, organización política, Vladimir Cerrón, vacancia, contexto. Entonces eran los insumos perfectos que finalmente no guardaron eco en la decisión judicial, y en esa perspectiva ha encontrado un poquito de paz y de tranquilidad esta decisión. Usted dice, ¿tú dices que el juez Fernando Valdés no tenía autoridad para hacerlo? ¿O que no tenía, digamos, validez el caso presentado por el fiscal? Un juez sin autoridad, él sí la tuvo, hubiese utilizado estos insumos y hubiese adoptado otra decisión, como ocurre comúnmente en casos como consecuencia de una vacancia y con un contexto agitado socialmente. Este juez fue el eslabón de la libertad y finalmente decidió de manera absolutamente adecuada, porque ha reconocido, y son lecturas y palabras no mayores, Diego, ha señalado que los aportes no son delitos. Ha señalado que colaborar con un candidato, independientemente esta sea la razón, en el caso fue colaborar a través de una transferencia dineraria para el pago de su reparación civil, no constituye delito, y que en esa perspectiva los 3 años que el Ministerio Público había construido sobre su caso terminan al día de hoy en absolutamente nada. Porque no es que le haya dado una medida menos lesiva, como ir a comunicar mensualmente sus actividades o de manera quincenal. Sencillamente no le ha impuesto ninguna regla de conducta. Pero la razón por la cual el magistrado ha denegado el pedido es porque considera que no existe peligro de fuga. No solo por eso. Usualmente salen por allí. En este caso ha determinado que no hay ni sospecha simple para decretar un impedimento de salida. Además de que no es proporcional, además de que no hay peligro de fuga, además que no es necesario. Pero me interesa lo primero, que es el análisis que especialmente le otorgué hoy en la audiencia, que no hay delito. No se cumplen con los presupuestos, ha dicho. En efecto. Y uno de los presupuestos... pero no ha dicho no hay delito. Sí, por supuesto. Ha dicho las palabras no hay delito, sí, eso no lo tengo. Yo tengo una transcripción. Él ha señalado que esa cantidad de 15.700 soles no podría constituir delito. Y ha dicho que es bastante difícil que una organización criminal se cree para aperturar una cuenta mancomunada con esa cantidad. Ok, yo no lo tengo, pero te voy a creer porque tú has estado ahí, ¿no? Ella no participó. No, por varias razones. Porque como se le expresé al juez en la audiencia cuando me consulta sobre su cliente, le digo, la ley no obliga para la instalación ni ejecución de esta audiencia estar presente. Pero si usted desea, señor juez, en este momento le llamo y con mucho gusto viene. Y el juez me dijo no, porque la ley en efecto no le obliga. Y segundo, porque la exposición y los insultos absolutamente bastante desmedidos, Diego, porque lo de hoy en la mañana no solamente fueron adjetivos generosos, fueron adjetivos absolutamente descalificantes, no solamente para mi intervención como abogado o la presidenta, sino también para tus colegas de medios de comunicación. Y exponerla en ese sentido a una dama como la presidenta, independientemente del cargo, me parece que no era lo más decente. ¿Gente que había afuera? Sí, insultos por todos lados, de personas visceralmente expuestas por todos lados. Y eso, la verdad, preocupa. La salud mental de algunas personas preocupa. Ok, retrocedamos un poco en el tiempo, porque no he podido hablar con nadie del entorno de la expresidente desde el jueves. ¿Quién decidió no presentarse al Congreso para ejercer su defensa a las 11:30? ¿Tú? Yo, sí. O sea, eso sí lo puedes confirmar. No, ¿Tú la presidenta me llama a las 10:45 de la noche. Yo había estado con ella horas antes en Palacio de Gobierno. Me dice, doctor, van a comunicar al Palacio de Gobierno los descargos para que mi defensa pueda presentarse al Congreso de la República. Le digo, no, presidenta, por varias razones. La primera, porque yo jugaba de visita, con 130 personas de visita. La decisión estaba tomada, aparte, ¿no? Había una consigna política porque jugaba de visita. Y en segundo lugar, porque honestamente no convalido
minucias como el Congreso de la República me permitía dar. El derecho a la defensa, Diego, y el derecho al plazo razonable no son actos decorativos, de cáscara o de forma, son derechos que en efecto deben manifestarse en la práctica. Y darme 50 minutos para construir una defensa sobre 5 mociones de censura de vacancia eran absolutamente poco sensato en clave a la razonabilidad que exige el derecho a la defensa. Y como eventualmente se pensó la alternativa, y se sigue pensando en el ámbito constitucional de la presidenta, de poder plantear una acción de amparo sobre el particular, convalidar mi defensa hubiese sido ir en contra de esos intereses, y seguramente el procurador del Congreso me hubiese planteado la famosa teoría de los actos propios. No puedes convalidar hoy lo que permitiste ayer. O sea, ya estabas pensando en la posibilidad de eso. ¿Estabas seguro desde que te convocaron que iba a ser vacada? Absolutamente seguro. Por la hora. Por la hora, por la forma tan apresurada en que el Congreso de la República toma la decisión, sin permitirnos, aún siendo legal, porque hay que ser absolutamente claro en esto, el reglamento del Congreso de la República permite esa exoneración, digamos, inmediata. Pero la inmediatez debe entenderse en clave con el derecho a la defensa y con el derecho al plazo razonable. El Congreso de la República tenía la posibilidad de hacerlo allí o hacerlo en los siguientes días. Entonces, que sea legal, Diego, no significa que sea razonable o que la ejecución en la decisión del Congreso de la República no haya sido arbitraria. Entonces, por esa razón, yo sostuve que hay garantías mínimas indispensables en el marco de un debido proceso. Caso Tribunal Constitucional versus Perú, caso Ipsia Ponce versus Perú, caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, entre otros casos en donde el tribunal ha establecido que el derecho a la defensa, el derecho al plazo razonable y a la igualdad de armas constituyen una tríada de garantías mínimas en un debate parlamentario o administrativo con afectación de derechos fundamentales, y que el Congreso sencillamente se zurró y renunció a dárnoslo. Si mal no recuerdo, más o menos hacia las 3, 4 de la tarde ya estaba cantado que los votos estaban, inclusive para los 104, ¿no? Para la celeridad, con esa previsión que el reglamento del Congreso contiene, ¿no? De no haber estado seguros de que los votos estaban, ¿hubieras tenido otra posición? ¿Hubieras asistido? No. Incluso si hubieran 40 confirmados. Igualmente. El derecho a la defensa no se sitúa sobre la base de las masas, de la mayoría o de la minoría, sino de la base de la razonabilidad. Entonces, en esa perspectiva, en ambos escenarios hubiese hecho efectivamente y hubiese tomado la misma decisión. Yo elige a la presidenta, y te soy honesto, ¿qué abogado no quiere estar en el Parlamento Nacional para exponer jurídicamente la defensa de una presidenta de la República? Yo creo que el común de los profesionales, en una decisión de lucidez y de puro ego, hubiese tomado esa decisión. Pero cedí el ego y antepuse la razón y principalmente los intereses de mi cliente. Y aún con el dolor profesional de no poder estar allí, pensé en las eventuales decisiones, pero principalmente que el derecho a la defensa no se ruega. ¿Bien? El derecho a la defensa no se mendiga. El derecho a la defensa se efectiviza. Me llamó la atención una cosa que no siento que ha sido comentada por nadie en realidad, que es cuando tú comunicas esto se usó la cuenta de la presidencia de la República, y eso es atípico en el protocolo. ¿Nadie te ha dicho eso? No, las publicaciones que hago de mi cuenta las hago propias. Cuando se comunica esto, se utiliza... No digo que no lo hayas hecho tú en tu cuenta, pero creo que también se hizo a través de del Twitter de la presidencia de la República, y eso no se estila, ¿no? Entonces habría que verlo. Pero, digamos, esto ha sido un poco traumático inclusive para quienes hemos cubierto vacancias. O sea, nunca recuerdo una velocidad así. Creo que Dina Boluarte no merecía eso. Y no quiere decir que seamos dinistas ni no dinistas. La he criticado. Tú sabes mis posturas que he tenido con eso, ¿no? Pero siempre he dicho objetivamente lo que sí se le tiene que reconocer a Dina Boluarte, nos caiga bien o no. Y creo que no merecía esto. ¿Qué piensa ella? Mira, yo la intimidad sentimental o emocional de la presidenta jamás la voy a exhibir. Claramente no estuvo en la mejor de sus condiciones. Ella esperó hasta el último pitazo del partido si es que esta situación se podría eventualmente revertir. Por eso es que permanentemente estuvo en contacto con 5 de sus principales ministros, pero finalmente consideramos que era una agonía a la espera. Pero así como el pueblo la colocó en esa condición, porque hay que entender que es una perspectiva cívica,
cuando se elige a un candidato a la presidencia, se elige por consecuencia, si es que somos epistémicamente cívicos y demócratas, a la plancha presidencial. Por consecuencia, el pueblo la colocó allí y tenía que esperar hasta que el pueblo, a través del Congreso de la República, finalmente decida destituirla. Y yo, desde mi perspectiva, le dije, presidenta, lastimosamente es un país de mucha sangre, el Perú. Es un país, Diego, muy duro. Hoy insultaban a mi madre. Es muy complicado. Hoy insultaban a mi novia. Hoy insultaban a mi familia. Hoy insultaban la forma de nacimiento de la presidenta. Hoy habían niveles de absoluta bajeza por parte de los protestantes. Irracionales, desmedidos, llenos de sangre. Y les colocaba una pistola y te aseguro que me metían un balazo, Diego. O sea, el nivel de irracionalidad, por ejemplo, en el Congreso de la República, y que es calco en la opinión y en las protestas sociales, el último año es un año que hay que cautelar. Así como el presidente de la República no puede disolver el Congreso, bien, para justamente cautelar la transición del año electoral y generar pacificidad cívica para las siguientes elecciones, mutatis mutandi, en igual sentido, el Congreso de la República no debería vacar a un presidente de la República por esa misma transición, porque el presidente de la República, Diego, se hace muy vulnerable. En una democracia tan frágil, tan débil, tan unineuronal, el Congreso de la República se hace irracional. Responde al termómetro de las protestas, responde a las pasiones viscerales, no responde a un concepto de gobernabilidad, sobre todo el último año. Piensa en el voto, no en la gobernabilidad. Entonces hay que colocarle un coto. No debería hacerse eso, pero cívicamente somos tercermundistas. Entonces la única forma de evitar eso es colocarle un coto en la Constitución para prohibir que se disuelva y en igual sentido para evitar que se vaque. ¿Te comentó algo sobre la traición de Fuerza Popular y APP? No. No ha hecho comentarios no, de eso, porque esa es la traición resaltable, ¿no? De todo esto. No lo sé, no podría calificarlo de traición. Me gustaría darte una opinión personal, pero creo que todavía no es el momento. Pero no hablamos ni de Acuña, ni de Keiko Fujimori, ni de ninguno que había votado finalmente en contra. La razón por la cual yo fui a ver a la presidenta era porque, desde mi perspectiva, bien, era previsible este resultado. Entonces yo tenía... ¿Tan rápido pensaste que se iba a...? Desde mi perspectiva tengo una lectura bastante veloz y era previsible este resultado por la forma en cómo tan tragicomónica se estaba desarrollando eso. Entonces, en esa lectura, como abogado responsable, tengo que situar a la presidenta y decirle: presidenta, hasta hoy es altamente probable que sea presidente de la República. Mañana quizás no lo sea. Tenemos que estructurar una tarea de trabajo porque a usted le quedan 11 casos y es muy distinto una defensa desde Palacio y una defensa fuera de ella. Por esa razón fui a Palacio y porque también una periodista que casi roza con lo maleducado dijo que yo había elaborado, o uno de los abogados, el más joven de ellos, había elaborado una carta de asilo a la presidenta y tenía que descartarlo totalmente. Y que ¿Nunca además buscó asilarse en ningún momento? No. En ningún momento. En lo absoluto. Mira, yo a la presidenta le puse 2 condiciones. 2. Una de ellas es esa. No se asile. Así es. Y continuamos, presidenta. Y no se asila. ¿Por qué es diferente llevar los 11 casos de Palacio que no? ¿A qué te refieres con eso? Por la cacería. Porque... ¿Mediática? Sí, por supuesto. Por la cacería. Una cosa es una defensa desde Palacio de Gobierno como abogado de la presidenta en función, y otra cosa es fuera de esta y como una ciudadana particular, por lo que significa la cacería del Congreso, la cacería de instituciones como el Ministerio Público. Entonces, necesariamente teníamos que estructurar ciertos documentos para, como por ejemplo, la audiencia de impedimento de salida. Yo ese mismo le dije: presidenta, mañana presenta un impedimento de salida. Doctor, ¿cómo así? Presidenta, mañana presenta un requerimiento de impedimento de salida. En el caso dinámico del centro, que es no aforada, y eventualmente van a elegir uno de esos 11 casos, y le aseguro que van a presentar. Y en efecto, fue así. Entonces, ese día teníamos que empezar a construir documentos de arraigo, que finalmente tuvieron efecto y eco en la decisión de hoy. Mañana hay otra audiencia, que estará otro abogado en mi estudio, pero al menos en la de hoy tuvo eco. Pero ese requerimiento no es el de Tomás Gálvez. No, el de Tomás Gálvez es para mañana. El de hoy fue por los dinámicos del centro por 36 meses. El de mañana es por 18 meses. Cirugías. Tiene 11
casos. 11 casos. ¿Cuántos casos llevas tú de esos? Los 11. Los 11. O sea, tú eres el único abogado en este momento. Es que son 11 casos penales y 4 casos que están en sede de la subcomisión de acusaciones, entre ellos el caso cirugía. El doctor Joseph Campos es su abogado en materia constitucional. Ok, pero 11 casos, ¿ah? Sí, son bastantes. ¿Y digamos, cuándo van a interponer lo que presuntamente se ha hablado que van a interponer? Yo no lo voy a hacer. ¿No van a poner un amparo para contra la vacancia? Yo no lo voy a hacer. Yo no pienso firmar ningún documento. Yo soy coherente antes, hoy y mañana. Yo a tus colegas ese mismo día les afirmé que al menos de mi parte no había ninguna firma. Que no signifique que hay una violación, por supuesto, te he expresado la razón y estoy absolutamente seguro que un juez constitucional con mínimos conocimientos en derecho parlamentario o garantías mínimas esenciales en el derecho parlamentario te da la razón. Pero yo tengo otra lectura y yo tengo que proteger a la presidenta. Entonces, por esa razón yo he decidido no firmar ningún documento. ¿Ha sido influyente tu voz al respecto? Porque yo, ahora que lo mencionas, siempre en todo momento la vi demasiado calmada a la presidenta, con una persona que está siendo vacada de manera traumática. Yo esperaba un poco más de emoción, una confrontación, un reclamo, algo. ¿Tú le dijiste eso de arranque? ¿Has influido en ese sentido? Así es. ¿Por qué lo tiene que aceptar tan así? Es que no lo tuvo que aceptar tan pacíficamente. La presidenta, como política que es y como demócrata que es, por supuesto, estaba tratando de ver la forma de que esto no ocurra. Por supuesto, estaban sus ministros en el Congreso de la República. Estaban personas que la presidenta confía para poder revertir este asunto. Pero tampoco podemos agonizar ni tampoco podemos mendigar gobernabilidad, porque finalmente no Nigeri, que hasta el momento yo considero que es un presidente cáscara, o sea, es mucha facha, buenas intenciones, y ojalá se traduzca por el bien del país, porque es la única forma de construir civismo en este país que es tan duro. Espero que digamos, traduzca eso en gestión. Pero hasta el momento es eso. Es camisa blanca, es cáscara, es facha, es moda. Esperemos que don Ernesto Olivera Miranda finalmente lo direccione hacia el camino de la gestión y la gobernabilidad. ¿Ella qué va a hacer ahora, la presidenta? No está pensando hasta hoy, no está pensando en desarrollar alguna actividad laboral. Está en casa con su hijo, está reposando con el verdadero amor que es la familia. Y no tenemos al momento, Diego, ninguna preocupación respecto del trabajo, porque nuestra Corte Suprema de Justicia ha establecido estándares diferenciados respecto a aquellas personas que pierden el trabajo por razones de judicatura, por ser fiscales o por ser, en este caso, presidente de la República. Esto es, hasta el día miércoles la presidenta tiene un arraigo laboral absolutamente sólido, como es el ser presidente del país. Al día siguiente dejó de serlo, y no significa por consecuencia que no tenga arraigo laboral, porque bajo esa lógica, Delia Espinosa, mientras estuvo suspendida, tampoco tenía arraigo laboral. Entonces, el arraigo laboral, en perspectiva de medida cautelar, está prevista respecto a aquella persona que, pudiendo trabajar en un tiempo determinado o frecuente, hace uso del ocio. No hace actividades laborales pudiendo hacerlo. Entonces, hay cierto grado de permanencia en el tiempo en donde yo puedo calificar como una falta de arraigo laboral, pero no del miércoles al día de hoy. Por eso, por el momento, no es una situación que me preocupe como abogado defensor frente a ningún tipo de medida, y porque finalmente hoy se ha determinado ese razonamiento también respecto al arraigo laboral. Por eso es que me parece que es fundamentalmente importante, porque el juez ha establecido varios estándares. Primero, no le puedes exigir tener arraigo laboral a una persona que ha sido desvinculada al día siguiente. Tiene que haber un tránsito, una permanencia para construir ese derecho. Segundo, el solo hecho de que sea o deje de ser presidente de la República no constituye de modo automático, haciendo uso de la falacia de la falsa equivalencia, dejó de ser presidenta, por consecuencia se fuga. Tercero, que los viajes oficiales se han dado en el marco de una actividad oficial, autorizada por el Congreso, en agenda país, no gestiones comerciales, personales o hipotéticamente pensando en una eventual vacancia, en un eventual asilo. Entonces, esas conjeturas y esas hipotéticas que son muy suculentas políticamente, ciertamente, hoy han tenido un coto de racionalidad por parte del juez. Ok, pero regresa ahora a la vida, es una ciudadana. ¿De qué va a vivir Dina Boluarte? Tiene la pensión como presidente de la República. ¿Eso sigue vigente? Sí, por supuesto. Pero lo quieren anular. De aquí hacia adelante.
no podría tener un efecto retroactivo porque viola un derecho adquirido de carácter laboral. Podría reactivar si quisiera, no estoy diciendo que lo quiera hacer, pero podría reactivar la licencia que pidió de RENIEC en su momento. Si de algo estoy seguro es que la presidenta no va a estar quieta mucho tiempo. Bien, ¿Por qué? es muy activa. Bien. ¿Qué cosa crees que es lo más incomprendido de Dina Boluarte? Ha sido difícil conocerla porque nunca quiso hablar con nosotros. Y ese es un factor que hoy, en la reflexión y en el silencio de las conversaciones, lo reconoce. ¿Qué cosa? La ausencia de comunicación. De entrevistas exclusivas. Así es. Me parece que el principal funcionario que debería realizar un nivel de comunicación, no de día a día, no semanalmente, pero tener un nivel de comunicación es el presidente de la República, porque eso de alguna forma neutraliza los conceptos que se tengan en torno a ese nivel de comunicación. Me parece que es una situación que no se trascendió, no se determinó en gran medida. Entonces ella es consciente de algunos errores, pero está absolutamente tranquila con la satisfacción de haber cumplido, porque como yo se lo dije, la vida, como el derecho, como el periodismo, no es una carrera de velocidades, Diego. Es una carrera de resistencia. Y el paso más importante siempre va a ser el paso que vas a dar a continuación, no el que ya diste. Si hay algo que yo quisiera preguntarle a Dina Boluarte, le hemos invitado a más no poder, siempre fue negado el pedido. Y esa fue la razón por la que ese día salimos también. Y le dije, presidenta, se ha construido la historieta de que usted tiene un domicilio de cáscara, pero usted está acá, porque yo fui a verla. Se ha construido que además hay un túnel en su casa. Se van a construir muchísimas fábulas en torno a su situación. Al día siguiente, ¿te refieres cuando salió a atender Así a la...? Salgamos. Usted habla bien. Usted es serena para hablar. No hagamos un diálogo. Estaba tranquila, pero yo sí la sentí emocionada. No hagamos un diálogo, ciertamente, pero de ciertas, digamos, algunas precisiones respecto a que usted no busque el asilo y esté en su casa. Fue antes del 28 de julio del 2021, era Dina, la funcionaria de RENIEC. Este es su hogar. Los sábados y los domingos como presidenta, este es su hogar. Y seguirá siendo perpetuamente. Salgamos. Vamos, doctor. Eso debió pasar antes, con un nivel de mayor frecuencia. Sí, yo creo que Lo es aceptamos. importante. Lo aceptamos. Para evitar las especulaciones, sobre todo. Por eso salimos. Que se urdieron. Y lo cerramos y lo resolvimos. Me refiero en todo momento. Así es. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace esto? ¿Cómo está Así es. gastando el otro? Creo que sí faltó eso. Pero yo le preguntaría... Y estoy de acuerdo contigo. Que más siempre me llamó la atención es qué o quién la hizo virar de su proyecto político original en salvaguarda del Estado de Derecho, del orden constitucional, de la economía de mercado, entre otras cosas. Eso es una cosa objetiva que la historia le tendrá que reconocer a Dina Boluarte, no obstante los múltiples errores que cometió. Y para cerrar, quisiera a tú otra vez reiterarle nuestra invitación. Creo que ahora podría hablar de otra manera. Tiene la invitación a este programa. De acuerdo, se la transmito. Son tiempos distintos, son tiempos más relajados y de mayor flexibilidad para ella. Ok. Gracias por venir. A ti, Diego, gracias Gracias por visitarnos. por la invitación. Juan Carlos Portugal con nosotros, el abogado de la ahora expresidente Dina Boluarte, ha estado con nosotros